Ok, entonces vamos a empezar el día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda que tenga de las clases anteriores, podríamos hacerla en este momento, y si no, pues vamos a empezar con lo que tocaría para esta semana, que es factorización. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda. Ok, entonces empecemos por factorización. Factorización, como la semana pasada vimos un poquito, vimos como el inicio de lo que es factorización. Simplemente lo que trata la factorización es de tomar una expresión algebraica cualquiera y expresarla como una multiplicación de otras dos expresiones, obviamente, que se obtienen de ella. Por ejemplo, un ejemplo clásico de factorización es la tercera fórmula notable, por ejemplo. ¿Qué es eso? Entonces, la tercera fórmula notable, que es esa, ahorita después vamos a ir viendo cómo se hace cada una de estas, ¿verdad? No se preocupen si no se acuerdan de qué es fórmula notable y eso. La tercera fórmula notable se puede factorizar de la siguiente manera: a más 1, a más b por a menos b. Entonces, cuando nosotros hablamos de factorización, es uno de los temas más abstractos, digámoslo así, que es de los que vemos en el colegio. Nos dan una expresión, esta sería la expresión original, digámoslo así, y nosotros tenemos que hacer que esa expresión se vea como una multiplicación de dos o más expresiones algebraicas, pero que si esas expresiones se llegan a multiplicar, me vuelva a dar la expresión original. Entonces es como una equivalencia, digámoslo así. Voy a obtener una multiplicación de una expresión original. Como yo les decía la semana pasada, es lo mismo que decir el 30, ¿verdad? Yo quiero expresarlo como una multiplicación. Ok, entonces yo puedo expresarlo como 5 por 6. Entonces esto sería una factorización del 30, ¿verdad? Entonces esa es la idea de factorizar. Yo les doy a ustedes una expresión original, ¿verdad?, que no viene en multiplicación, y ustedes deben expresarla como una multiplicación. Esa es la idea de factorizar. ¿Ok? Nosotros, si resolvemos esta multiplicación, recordemos que para resolver esta multiplicación sería primer término, que es a, lo multiplico por el primer término de aquí, lo multiplico por el segundo término de aquí, entonces me daría a por a a la 2. A por menos b sería menos ab, b por a sería ab, y b por menos b daría menos b a la 2. Vemos que este menos ab se cancela con este ab, y entonces ya me queda la expresión original, ¿verdad? Entonces es una expresión que si yo la llego a multiplicar, que no, la idea no es multiplicarla, si yo la llego a multiplicar, me va a dar la expresión que en un principio yo tenía. ¿Okay? Para hacer este tipo de factorizaciones hay diferentes métodos. Entonces nosotros vamos a empezar por el método más simple, digámoslo así, por el método básico, que es factorización por factor común. Ok, hay varios métodos. Hoy creo que vamos a ver 3 métodos, y pues ahí estaríamos, ¿verdad? Porque esto es bastante pesado. Entonces, factor común. ¿Cuál es el factor común o cómo se calcula el factor común? Vamos a utilizar los ejemplos que vienen aquí para que tengan otra base, digámoslo así, para entenderlos. 4z, perdón, yz a la 3, 4yz a la 3, más 6yz menos 8y, más 6yz menos 8y. Ok, entonces cuando hablamos de factor común, lo que vamos a hacer es buscar elementos que tengan en común todos los términos. Vamos a llamar términos a cada uno de estos grupitos. Ok, los que se separan por un más, ¿sí? Omitir. Ok, vamos a llamar términos. Buenos días.
Vamos a llamar términos a cada uno de estos grupitos, ¿verdad? Que están separados por un más o por un menos. Entonces cada uno de esos se llama un término. Entonces nosotros vamos a ir buscando cosas o elementos que tengan en común esos términos. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, el primer término tiene una Y, el segundo término también tiene una Y y el tercer término también tiene una Y. Y podemos ver también que en el primer término tenemos un número par, en el segundo término también tenemos un número par y en el tercer término también tenemos un número par. Entonces son cosas que tienen en común, ¿verdad? Entonces para resolver el factor común se va a aplicar lo que yo siempre les digo que es como un tipo de receta. Primer paso. Primer paso siempre va a ser tomar los coeficientes numéricos de cada uno de los términos. El 4, el 6 y si queremos podemos ponerle el signo de menos 8. ¿Ok? Entonces 4, 6 y 8 hay que tomarlos. Poner el menos aquí es opcional, pero a veces nos ayuda, ¿verdad? Para dar la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor, que es muy sencillo, simplemente es fijarse si todos los números se pueden dividir, recuerden, por 2, por 3, por 5 o por 7, ahí vamos descartando, empezando siempre por 2. Yo me fijo, 4, 6 y 8 todos son divisibles entre 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos son pares, ¿verdad? Entonces 4, 6 y 8 son divisibles entre 2. 4 entre 2 me daría 2. 6 entre 2 me da 3. Y 8 negativo entre 2 me da 4 negativo. Ok, simplemente es sacarle la mitad y el menos ahí lo voy bajando. Y ahora me pregunto, ¿hay algún número que divida a todos a la vez? Entonces yo tengo que empezar aquí por el 2, ¿verdad? 2 divide a todos. El 2 divide al 2 nada más y divide al 4, ¿verdad? Pero no divide al 3, porque si yo divido 3 entre 2 me da con decimales, entonces no es divisible entre 2. Y si lo hago con 3, el 3 nada más divide el 3, pero no divide ni al 2 ni al 4, por la misma razón me va a dar con decimales. Entonces quiere decir que no hay un número que me divida a los 3 números al mismo tiempo, entonces quiere decir que ya no puedo seguir. Entonces en este caso el máximo común divisor va a ser 2, fue lo único que pude calcular. Entonces es el primer paso, siempre el primer paso va a ser calcular el máximo común divisor. Ahora vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es formar lo que nosotros conocemos como factor común, ¿verdad? Factor común. ¿Y qué es el factor común? El factor común es el que ya encontramos en el primer paso, ¿verdad? Este 2, que es del primer paso, va a ser el coeficiente. Y luego a este 2 le vamos a agregar letras, ¿ok? Le vamos a agregar las variables. ¿Pero cuáles variables le vamos a agregar? Las variables que estén repetidas en los 3 términos que hay en la expresión original. Y como vimos antes, la única letra que se repite en los 3 casos es la Y. ¿Ok? Entonces, como la Y se repite en los 3 casos, vamos a ponerla a la par de el factor común, del factor común o del máximo común divisor que encontramos en el primer paso. Entonces ese es el segundo paso, formar el factor común, ¿verdad? Formar el factor común. Y de ahí su nombre, ¿verdad? De ahí el nombre de este método que se llama factor común. El tercer paso es dividir. Vamos a tomar la expresión original. La expresión original era 4y z a la 3 más 6yz menos 8y. Y vamos a dividir cada una de esas expresiones, cada uno de esos términos, los vamos a dividir por el factor común, ¿sí? A los demás les aparece.
Ok, entonces quiere decir que hay algún problemilla ahí con con la compañera, digamos, con el Teams de la compañera. De Carla es la que me dijo. Tal vez sí, tal vez. Ah, ya le apareció. Ah, ok, está bien. Entonces continuemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir la expresión original, que es esta, ¿verdad? Todo ese trinomio que está ahí. Recuerden que trinomio es que tiene 3 términos. Entonces lo vamos a dividir entre el factor común. El factor común es esto que nosotros construimos, que es 2y. Para hacer eso es muy sencillo, porque lo que vamos a hacer es dividir los números, la división normal, ¿verdad? Que justamente me van a ir dando estos números que me dieron aquí, ¿verdad? Me tienen que dar exactos. Las divisiones que yo voy haciendo aquí me tienen que ir dando estos números que me dio aquí en un principio. Entonces vamos a ir haciéndolo. 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2 es 2. Ah, perdón, aquí puse la y. 4 entre 2 es 2. Ahora vamos a hacer la división de las letras. Cuando las letras son exactamente iguales, se cancelan. Entonces ya la y se fue, se canceló. La z, como no tiene una letra igual abajo, entonces yo tengo que arrastrarla, copiarla igual. ¿Ok? Luego voy a hacer la división de 6 entre 2. 6 entre 2 es 3. ¿Ok? Muy bien. Y como esta letra y es igual a esta letra y de abajo, se cancelan. Esa es la división de letras siempre. ¿Ok? Después vamos a ver qué pasa si tienen exponentes diferentes. Y aquí me da z lo arrastro. ¿Por qué? Porque z no tiene otro valor abajo. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer lo mismo en el último término, que sería 8 entre 2 es 4. Y nuevamente estas letras aquí son iguales, entonces se cancelan. Y listo, ese es el tercer paso. Y ahora solamente nos queda dar la respuesta. La respuesta, que sería, digámoslo así, el cuarto paso. El cuarto paso, pues ya no me quedó bien. Que sería el cuarto paso. Es muy sencillo. La respuesta se da de la siguiente manera. Respuesta. Tomo el factor común, que es 2y, y encierro entre paréntesis esto que me dio en el tercer paso. Lo copio todo así como me dio en el tercer paso, así lo voy a poner dentro del paréntesis. Y ya, esa sería la forma de calcular el factor común de este trinomio. Okay, entonces voy a hacer un repaso breve, ¿verdad? Para ver qué fue lo que hicimos y pues tener un poquito más en claro cómo es que se resuelven por factor común. Factor común, como les digo, es el término principal, es el método principal, es el método que siempre vamos a aplicar de primero. Y bueno, si no pudiéramos hacerlo por factor común, entonces ya aplicaríamos algunos de los otros. Entonces el factor común se resuelve de la siguiente manera. Tomamos de la expresión original, tomamos solamente los números 4, 6 y 8. Los ponemos aquí, 4, 6 y 8. Y nos fijamos si le podemos obtener el máximo común divisor. En este caso, vemos que 4, 6 y 8 todos son divisibles entre 2. Entonces, hacemos las mitades. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Como están negativos, entonces le pongo negativos. Si ustedes ven, estos números que me dan aquí son los mismos que me dan aquí. De hecho, tienen que ser iguales. Si no me dan iguales, significa que hay algo ahí que hice mal. ¿Okay? Luego, en el segundo paso, pongo ese numerito que encontré del máximo común divisor y le adjunto o le agrego la letra o las letras, porque pueden ser varias, que se repitan en todos los términos. En este caso, aquí en rojo nos dimos cuenta que la letra que se repite en todos los términos es la y. Entonces pongo 2y. ¿Okay? Y ahí con eso se forma el factor común. Hay ejercicios que nos piden encontrar nada más el factor común. Nos dicen, ¿cuál es el factor común de esta expresión? Entonces yo llegaría hasta aquí, hasta el segundo paso, no tengo que factorizarla, si el ejercicio solo me pide el factor común. Luego, en el tercer paso, lo que hacemos es tomar la expresión original toda completa y debajo de cada término ponemos el factor común. Y con eso hacemos las divisiones. 4 entre 2 es 2, y entre y se cancelan, z a la 3.
6 entre 2 es 3, y contra y se cancelan, la z la bajo. 8 entre 2 es 4 y la y con la y se cancelan y nada más me queda ahí el 4. Y luego el cuarto paso nada más es escribir la respuesta, que la respuesta es muy sencilla. La respuesta es poner de primero el factor común que habíamos encontrado en el paso 2 y encierro entre paréntesis lo que encontré en el paso 3. ¿Ok? Entonces esto es una receta que siempre nos va a servir, siempre vamos a poder aplicar ese tipo de procedimiento para encontrar el factor común de una expresión. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vienen algunos ejemplos, voy a hacer este, vamos a ver este o voy a hacer este 2, pero voy a hacerle una modificación para que ustedes vean cómo se trabajaría con más letras. Dice 25 x a la 5 y a la 4. Menos 35 x a la 2 y a la 3. Más 10 algo. Más 10. Ah, no, era menos 10 y a la 3 x a la 3. Y pongámosle aquí un z a la 2. Ese z yo se lo inventé. Es para hacer una pequeña modificación al ejercicio. Ok, entonces tenemos, esa va a ser nuestra expresión original en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir la receta que les acabo de indicar. Primer paso, ¿verdad? Va a ser sacar el máximo común divisor. Siempre vamos a empezar por ahí, máximo común divisor. Entonces yo lo que hago es que tomo los coeficientes numéricos, ¿verdad? Que son 25, menos 35 y menos 10. Como 25, menos 35, menos 10. Y voy a sacarle el máximo común divisor. Recuerden cuáles son los números que tengo que utilizar para máximo común divisor. Primero empiezo con 2. Si no tienen mitad, me tengo que fijar si tienen tercera. Si no tienen tercera, me fijo si son divisibles entre 5. Y ahí voy recorriendo los números primos. Recuerden que estos que están aquí son los números primos. Entonces, lo primero que hago es fijarme si todos los números se pueden dividir entre 2. Vemos que aquí solamente el 10 se puede dividir entre 2. Entonces descarto la posibilidad de que sea por 2. Ahora tengo que fijarme si los números se pueden dividir entre 3. Ninguno de estos números se puede dividir entre 3. Entonces descarto la posibilidad de que sea entre 3. Y me queda la posibilidad de 5. Yo sé que todos los números se pueden dividir entre 5. Porque cualquier número que termine en 5 o que termine en 0 se puede dividir entre 5. Entonces aquí ponemos 5. 25 dividido entre 5 me da 5. 35 dividido entre 5 me da 7 bajo el negativo. Y 10 dividido entre 5 me da 2 bajo el negativo. Y ahora observo que ya yo no me puedo volver a 2 ni a 3, ya estoy en 5. Estos tres números de aquí, el único que se puede dividir entre 5 es el 5. Entonces no hay un número, o sea, no, el 5 no me divide a los 3, ni el 7 me divide a los 3, y yo por más que siga ahí no voy a encontrar ningún número que me divida a los 3 al mismo tiempo. Quiere decir que en este caso el máximo común divisor, el único número que divide a todos es el 5. Entonces ya terminé el primer paso. Ahora vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es formar el factor común. ¿Okay? El factor común es muy sencillo porque el factor común es nada más de ojo, ¿verdad? Nada más observar. El factor común se va a formar por este número que encontré en el primer paso, 5, y ahora voy a buscar la letra o las letras que se repiten en todos los términos. Entonces yo empiezo con la X, ¿verdad? No vamos a ir con todos de un solo tiro, sino yo empiezo por la X. Me fijo que la X está en el primero, está en el segundo y está en el tercero.
Ok, entonces la x está en los tres términos. Como está en los tres términos, yo la voy a tomar, la x. Ahora, ¿qué hago? Porque aquí hay un x a la 5, aquí hay un x a la 2 y aquí hay un x a la 3. Ok, voy a tomar el x que tenga el exponente más pequeñito. Ok, entonces x a la 2. Ahora voy a fijarme con las y. La y está en el primer término, está en el segundo término y también está en el tercer término. Ok, entonces la y tengo que tomarla en el factor común. ¿Cuál voy a tomar? La que tenga el exponente más pequeñito. En este caso, la que tiene el exponente más pequeñito son estas dos, no importa, que es a la 3. ¿verdad? El exponente más pequeñito que aparece es a la 3. ¿Y qué pasa con la z? La z solo aparece en el último término. Entonces la z no la voy a tomar. ¿Ok? La z no se pone en el factor común, porque en el factor común son los elementos que de verdad tienen en común los tres términos. Y la z no la tienen en común. La z nada más aparece en el tercer término, pero no aparece ni en el segundo ni en el primero. Entonces no se toma. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el tercer paso. Tercer paso. El tercer paso va a ser, tomamos la expresión original, así como me la dio el ejercicio, la copio, y debajo de cada uno de los términos voy a escribir el factor común. Debajo de cada uno de los términos de la expresión original escribo el factor común que encontré en el paso 2. Ok, y entonces ahora lo que voy a hacer es ir haciendo las divisiones. Ok, primero hago las divisiones de los números. 25 dividido entre 5 me da 5, ¿verdad? Recuerden que nos van a ir dando estos numeritos de aquí. 25 entre 5 me da 5. Ahora tengo esta x y la voy a dividir con esta x, pero no son exactamente iguales porque esta tiene un 5 arriba y esta tiene un 2, o sea, los exponentes son distintos. Entonces en este caso no se cancelan. Se cancelan cuando son exactamente iguales, mismo exponente. Pero como en este caso no son o no tienen el mismo exponente, lo que se hace es que se restan los exponentes. Entonces 5 menos 2 da 3. Entonces me va a quedar x a la 3. En este caso se restan. ¿Ok? Igual en el caso de la y. Vean que la y aquí la tengo elevada a la 4 y aquí está elevada a la 3. Entonces no se cancelan, sino que se resta. 4 menos 3 daría y a la 1. En nuestras expresiones en matemáticas no se acostumbra, cuando hay un 1 no se acostumbra a ponerlo, se deja solamente y. ¿Ok? Entonces menos, y ahora hacemos 35 entre 5 me da 7. Ven que tienen que dar con esto, 7. Y ahora sí, vean que este x a la 2 es exactamente igual a este x a la 2, entonces se cancelan. Y este y a la 3 es exactamente igual a ese y a la 3, entonces se cancelan. No queda letras en esa expresión. No quedan letras, entonces continúo con el último término. 10 entre 5 me da 2. Ahora, la y aquí aparece de primero y aquí aparece de segundo, eso no afecta en nada, ¿verdad? Porque aquí está arriba y y abajo está y, son iguales, las dos están elevadas a la 3, entonces se cancelan. Entonces la y desaparece. Ahora vamos a ver la x. X a la 3 arriba y x a la 2 abajo. Entonces yo resto los exponentes. 3 menos 2, 1. Entonces me queda x a la 1, pero recordemos que no se pone el 1. ¿Ok? Y el z a la 2, como no tiene con quién restarse ni cancelarse ni nada, entonces lo arrastro. Z a la 2. ¿Ok? Entonces viene el cuarto paso, que es el final, ¿verdad? El cuarto paso sería nada más dar la respuesta. ¿Ok? La respuesta, ¿cómo se haría? La respuesta es tomar el factor común del paso 2 y entre paréntesis voy a poner lo que me dio en el paso número 3 y con eso finalizaría, digámoslo así, el ejercicio. ¿Ok? Entonces, para factor común siempre es
la misma estrategia, ¿verdad? Primer paso, tomar los valores, sacarles el máximo común divisor. Segundo paso, tomar los valores, segundo paso, tomar el máximo común divisor del primer paso y además buscar las letras que se repiten en todos los términos. Y en el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Sí. Entonces le activa. Si dice factorice, si dice factorizar completamente, entonces usted resuelve los 4 pasos. Si en la pregunta dice encuentre el factor común, nada más, si dice encuentre el factor común, entonces sería llegar hasta el paso número 2. Esa va a ser la diferencia entre una y otra. Dígame. Ok, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Voy a hacer otro ejemplo y luego hacemos ese que usted dice. ¿Está bien? Ok. Ok, este lo voy a poner porque ahí en la hojita que tenemos de la semana, pues ya se pasaron como al ejercicio más difícil de una vez. Entonces voy a poner 2 aquí inventados por mí y luego seguimos con lo que viene ahí en la hojita de la semana. Voy a poner otro ejemplo primero para que ustedes vean qué pasa si no hay letras en común. Ok, y que el máximo común divisor también se pueda seguir. A ver, bueno, ahí. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a factorizarla completamente. Todos los ejercicios que estoy haciendo es de factorización completa. Entonces el primer paso va a ser sacar el máximo común divisor. El máximo común divisor de esos números, entonces yo lo que hago es que tomo el 16, tomo el 8 que está negativo, el 20. Y voy a comenzar a fijarme si se pueden dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11. Recuerden que estos son los números primos, ¿verdad? Generalmente uno llega como hasta el 5 o el 7, ¿verdad? Entonces empecemos. Todos estos números son pares, ¿verdad? Terminan en un número par, por lo tanto tienen mitad. Entonces, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 20 es 10. ¿Ok? Y ahora me doy cuenta que todos otra vez tienen mitad exacta. Entonces, porque todos son pares. Entonces tengo que volverlo a sacar. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 10 es 5. Y ahora me doy cuenta que no hay un número que los divida al mismo tiempo a todos, porque el 2 divide al 2 y al 4, pero no divide el 5. Al 5 lo único que lo divide es el 5, pero no divide ni al 4 ni al 2, por lo tanto ya no puedo continuar. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo multiplicar esos dos números que están ahí. Entonces yo digo que el mínimo común divisor, el máximo común divisor es 2 por 2, que en este caso sería 4. ¿Ok? Entonces aquí como segundo paso voy a formar, en el segundo paso voy a formar lo que es el factor común. Y el factor común se forma de la siguiente manera. Tomo el valor que me dio en el primer paso, que en este caso es 4, y le voy a agregar las letras o la letra que se repita en todos los términos. Pero si me fijo, me doy cuenta que la A está en el primer término, no aparece en el segundo y está en el tercero. Entonces la A no la puedo tomar, porque para que yo pueda tomarla o pueda agregarla al factor común, debe aparecer en todos los términos. Y en este caso solo aparece en 2. Ok, entonces voy a revisar la B.
La B está en el primer término, está en el segundo término, pero no aparece en el tercer término. Entonces la B tampoco la puedo agarrar para el factor común porque no está en todos. Solamente puedo tomar las que están en todos. Y ahora me reviso la C, que la C está en el segundo término y está en el tercero, pero no está en el primero. Entonces no hay ninguna letra que yo le pueda agregar al factor común. Ok, entonces no pasa nada, no le pude agregar letras, continúo hacia el tercer paso. Entonces hay ejercicios en los que no hay letras que se repitan. Ok, entonces voy para el tercer paso. El tercer paso es dividir. Entonces yo tomo el polinomio original, que es 16a a la 2, b a la 2, menos 8b a la 2c, más 20 a la 4c a la 4. Y voy a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, nada más que ahora nada más los voy a dividir por 2, no hay letras. Entonces más fácil porque no hay letras. Ok. Ah, sí, está bien, gracias. Gracias. No, está bien, gracias. Por 4, muy bien. Entonces voy a hacer la división. 16 entre 4 me da 4. Y las letras, ¿qué pasa? Las copio igual porque no hay ningún valor abajo que me las vaya a afectar. Entonces las letras se copian igual. Luego 8 entre 4 me da 2 y las letras las copio igual. Y luego 20 entre 4 me da 5 y las letras nada más las bajo. Ok, si ustedes ven, los numeritos me tienen que corresponder con esto que habíamos sacado desde el primer paso. Y ya, pues voy a dar la respuesta. Ya al final nada más vengo y doy en el cuarto paso, doy la respuesta. Que la respuesta sería nada más poner el factor común, que es 4, sin letras, y entre paréntesis voy a escribir lo que me quedó en el paso número 3. Ok, entonces puede ser que hayan letras en el factor común y pueden ser que no hayan letras en el factor común. Ahora vamos a ver lo que nos decía Carla, creo que fue. ¿Qué pasa si no hay un número que divida a los 3? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no hay un número que divida a los 3? Por ejemplo, digamos yo tengo 7x a la 2y más 14x a la 3y a la 2z menos 15 x y a la 2 z a la 3. ¿Okay? Digamos que tengo ese ejemplo ahí, ese ejercicio. Entonces igual nosotros vamos a hacer los 4 pasos, ¿verdad? Vamos a recorrer todo ese camino. Primer paso sería sacar el máximo común divisor. Lo que hacemos es tomar los números 7, 14 y 15 negativo. Y nosotros empezamos por aquí, por 2, 3, 5, 7. ¿Ok? Mitad, el único número que es par aquí es el 14. Entonces ese sería el único que tiene mitad. Pero yo como que dividía los 3 al mismo tiempo, entonces no puedo hacerlo con 2. 3. El único número que se puede dividir entre 3 en este caso es el 15. Ni el 7 ni el 14 se pueden dividir entre 3, entonces no me sirve el 3. 5. El único número que puedo dividir entre 5 es el 15, porque el 14 y el 7 no se pueden dividir entre 5. Y 7 me divide tanto al 7 como al 14, pero no me divide el 15. Entonces ya como me paso del más pequeñito de todos, que es 7, ya el que seguiría sería 9, pero es más grande que el más pequeño que tengo. Entonces obviamente no me los va a dividir porque ya se pasa. Entonces quiere decir que en este caso no hay un número que divida a los 3 números al mismo tiempo. Entonces vamos a decir que el máximo común divisor, cuando no hay un número que los divide al mismo tiempo, siempre se pone que es 1, pero nosotros ni siquiera lo vamos a escribir en el factor común porque no es necesario. ¿Okay? Entonces cuando no hay un número que los divida al mismo tiempo, el único que los divide es el 1, y entonces uno dice que el máximo común divisor es 1, pero no nos sirve
para lo que nosotros queremos. Entonces vamos al segundo paso. El segundo paso sería formar el factor común, que ya vimos que el número no lo vamos a tomar, que es 1, y entonces nada más nos vamos a enfocar en las letras. Entonces yo empiezo con la X, aquí está la X, aquí está la 2, aquí está X a la 2 y aquí está X. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Como la X se repite en los tres términos, yo busco la X que tenga el exponente más bajo. ¿Ok? La letra que tiene el exponente más bajo es esta de aquí, que es X a la 1. Entonces yo la pongo aquí en el factor común. Esa va a ser la primera letra. Luego busco otra letra que se repita en todos los términos. En este caso tengo la Y a la 2 y tengo Y a la 2 otra vez. Entonces escribo la más pequeña de las tres, que en este caso es Y elevado a la 1, que recuerden que no se pone el 1. Y vemos que la Z nada más aparece en el segundo término y en el tercer término. Entonces esa no se escribe. Entonces nos vamos al tercer paso, que el tercer paso es hacer la división. Tomamos el polinomio original, que es 7x a la 2y más 14x a la 3y a la 2z menos 15xy a la 2 z a la 3. Hay un micrófono ahí abierto que creo que se escucha. Ok. Ahora lo que hacemos es que lo dividimos cada uno de ellos entre el factor común, que es xy y xy. Entonces aquí lo que va a pasar es lo siguiente: como no hay números para dividir, los números me van a quedar exactamente iguales, nada más los bajo. Lo que sí me va a ir cambiando son las letras. Aquí, digamos, tengo x a la 2 y x a la 1. Entonces 2 menos 1 me da 1. Entonces yo pongo x, ¿verdad? Recuerden que para dividir las letras lo que hago es restar los exponentes. Y cuando son iguales, entonces las cancelo. Como en este caso que era y y, la cancelé. ¿Ok? Luego pongo más 14. Aquí tengo x a la 3 y x a la 1. Entonces 3 menos 1 da 2. Entonces me queda x a la 2. ¿Ok? Tengo y a la 2 y y a la 1. Entonces 2 menos 1 da y a la 1. Entonces nada más escribe y, no hace falta poner el 1. Z. Menos 15, como no tiene con quién dividirse, nada más lo bajo. El x y el x son iguales, entonces se cancelan. Y a la 2 y y a la 1 me queda y a la 1, ¿verdad? Se restan. Y z a la 3, como no tiene ningún otro valor que lo vaya a afectar, entonces se queda como z a la 3. Ahora lo que vamos a hacer es dar la respuesta. La respuesta sería poner el factor común delante, que es xy, y entre paréntesis vamos a escribir todo lo que me quedó en el paso número 3. ¿Ok? Ahora, podría ser que a uno se le ocurra, ¿qué pasa si los números, como en este ejemplo, si los números no hay factor común, que el factor común sea 1, digamos, que no hay máximo común divisor, y que no haya letras que se repitan? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, justamente en esos casos donde no hay, que son un montón, donde no hay máximo común divisor y no hay letras que se repitan, es donde van a entrar los otros métodos. Eso lo que nos diría es, en realidad, que ese ejercicio que nosotros estamos tratando de resolver no se puede resolver por factor común. Entonces hay un montón de ejercicios que no se pueden resolver por factor común. ¿Por qué? Porque no tienen un número que divida los 3 o 4 números que hay aquí y no tienen letras en común. Entonces en ese caso habría que buscar otra forma de factorizarlo que no sea por factor común. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ok, entonces vamos a ir
a un ejemplo de factor común un poquitito más avanzado. El ejemplo de factor común un poquito más avanzado es este que tenemos aquí, el tercero, que dice p z menos 1 entre 15 menos z menos 1 entre 25. Vamos a ver este si no se me acaba la pizarra, entonces aquí voy devolviendo. Como aquí. El ejercicio dice p z menos 1 entre 15 menos z menos 1 entre 25. Ok. En este caso lo que vamos a hacer es muy parecido. Lo que pasa es que tal vez en un principio no se ve igual, pero es muy parecido a lo que estábamos trabajando. Lo que pasa es que cuando viene con fracciones, nosotros tenemos que trabajar el máximo común divisor, lo vamos a trabajar en aparte, digamos así. Entonces el primer paso va a ser lo mismo, ¿verdad? Calcular el máximo común divisor. Ahora, si nosotros vemos estas expresiones, siempre aquí adelante oculto, implícito, hay un 1. Entonces en realidad aquí en la primera expresión, el primer término, lo que tenemos es 1 entre 15. Y en el segundo término lo que tenemos es 1 entre 25. Ok, entonces el máximo común divisor lo vamos a sacar en dos tiempos. Primero vamos a sacar el máximo común divisor de los numeradores, o sea, de la parte de arriba. Y luego vamos a sacar el máximo común divisor de los denominadores, o sea, de la parte de abajo. Entonces yo tendría 1 y 1. El único número que divide a 1 y 1 es 1, ¿verdad? Entonces el máximo común divisor de ellos dos sería 1. Entonces esto es de la parte de arriba, digámoslo así. Ahora vamos a ir con la parte de abajo. La parte de abajo, o sea, los numeritos, los denominadores serían 15 y 25. Como los dos terminan en 5, entonces vamos a ir de una vez al 5, ¿verdad? Los números que terminen en 5 son divisibles entre 5. Entonces 15 entre 5 me da 3 y 25 entre 5 me da 5. Ya no hay un número que divida los dos. Entonces con eso formamos la fracción. El máximo común divisor de esos números sería la siguiente fracción. Por los numeradores me quedó 1. Por los denominadores me quedó 5. Entonces yo formo esa fracción. Ya formé la fracción que va a ser el máximo común divisor. Segundo paso. El segundo paso es buscar los términos que se repiten, las letras que se repiten. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Okay, vamos a poner el factor común. El factor común va a ser 1 entre 5 y vamos a agregar aquí las letras, ¿verdad?, de los valores que se repiten. Pero si nosotros observamos, voy a borrar un poquitito aquí para ver el polinomio original. La expresión tal cual viene. Si nosotros observamos, aquí aparecen paréntesis en esta parte. Entonces cuando aparecen paréntesis, esos elementos deben tratarse como si fuera un solo elemento. ¿Ok? Entonces si nosotros ponemos atención, en el primer término, que sería todo esto, aparece una P, que en el segundo término no aparece la P, entonces la P no se repite, la P aparece solamente en el primer término, esa no la voy a tomar en cuenta. Pero si vemos en el primero y en el segundo término, se repite toda esta expresión z menos 1. Toda esta expresión está aquí y también está aquí. Entonces se repite toda esa expresión. Entonces cuando vengan expresiones entre paréntesis que se repiten completas, yo las voy a tomar como elementos del factor común o elementos que se repiten. Entonces yo tendría que tomar en el factor común z menos 1 como un elemento del factor común. ¿Por qué? Porque z menos 1 está en el primer término y z menos 1 está en el segundo término. Voy a abrir aquí un paréntesis para que vean, digamos, un caso un poco más específico.
si yo tuviera la siguiente expresión: 6a más b a la 2 menos 8x a más b a la 3 menos 10 y a más b a la 4, por decir algo. Entonces, si ustedes aprecian, tenemos tres términos. Tenemos este primer término, segundo término y tercer término, ¿verdad? Si nos ponemos a sacar qué se repite, podemos observar que el a más b aparece en los tres términos. Entonces, ese a más b sería parte del factor común, ¿ok? Y en este caso, todavía más claro, aquí estos tienen exponente, a la 2, a la 3 y a la 4. Entonces, cuando tienen exponente, entonces digamos, en este caso, el factor común va a ser 2, ¿verdad? Ahí ustedes verán por qué 2. Pero ¿qué se repite en los términos? Ven que aquí aparece x, pero aquí no. Aquí aparece y, pero en los demás no. Lo único que se repite es el a más b, entonces yo tengo que tomar el a más b. ¿Y cuál a más b tomo? El que tenga el exponente más pequeño. El exponente más pequeño en ese caso sería 2. Ok, entonces este tipo de expresiones se resuelven por factor común. Ok, entonces continuemos con la anterior para que vean cómo se finalizaría ese ejercicio. Ahí estamos. Entonces vamos a ir al tercer paso. Esta es un poquillo más complicada, digamos, en realidad no es más complicada, sino que es como más enredadilla, ¿verdad? Como que tiene más elementos, entonces lo quieren perder a uno. Entonces, en el tercer paso, yo lo que voy a hacer es tomar la expresión original, que es pz menos 1 entre 15 menos z menos 1 entre 25. Y eso lo voy a dividir entre el factor común, que el factor común en este caso es 1/5 z menos 1 y 1/5 z menos 1. Okay, lo voy a dividir. Ahora, para efectos de calcular el número, pues lo más sencillo que vamos a poder resolver aquí, o bueno, podría ser fijarnos en estos números de aquí, o podemos recurrir a la calculadora. Recordemos que este de aquí arriba se toma como un quinceavo. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1, entonces esto lo voy a tomar como un quinceavo. Y este de aquí arriba lo voy a tomar como 1 sobre 25. ¿Okay? Entonces yo me voy a la calculadora y voy a hacer esta operación. 1 sobre 15 dividido entre 1/5. Entonces pongo 1 sobre 15 dividido entre 1/5, le doy igual. En este caso me da 1/3. Entonces ya resolví la división de los números, 1/3. Y ahora para resolver la parte de las letras, vean que la P, no hay P aquí abajo, entonces la P debo agregarla ahí, P. Y Z menos 1 y este Z menos 1 son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como son exactamente iguales, se cancelan. ¿Ok? Se cancela totalmente. Ahora voy a hacer la división de 1 entre 25 sobre 1/5. Aquí lo único que voy a hacer es cambiar este de aquí para no tener que escribirlo todo otra vez. 1/25 dividido entre 1/5 me da 1/5. Entonces pongo menos 1/5, que fue el resultado que me dio. Y vean que tengo de nuevo z menos 1 arriba y z menos 1 abajo. Entonces este se cancela con este y no me quedó nada más. Ok, porque ya dividí el 1 entre 25. Este 25 es este que está aquí. Entonces ya lo dividí y me quedó 1/5. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta de ese ejercicio? Separemos esto. ¿Cuál sería la respuesta de ese ejercicio? En el cuarto paso. Entonces, respuesta, que sería el cuarto paso, sería el factor común, que dijimos que es 1/5 z menos 1. Y entre paréntesis vamos a poner lo que me quedó en el paso número 3, que es 1/3 P menos 1/5. ¿Ok? Y ya ese sería el resultado
de ese ejercicio. Este, digamos, es un factor común, es un ejercicio de factor común, un poquillo más enredado, porque aparecen como un poco más ocultos los elementos, pero se siguen exactamente los mismos 4 pasos que hemos venido resolviendo desde el principio. Voy a hacer uno más de estos, para que ustedes vean que tampoco es algo así tan... Es que en esa como pusieron fracciones, ¿verdad? Entonces tiende a enredar más. Voy a ponerles una aquí, por ejemplo, que yo tenga 15, voy a hacerlo con a la 2, x menos y a la 2, más 30 a la 3, x menos y a la 3. Digamos eso, para entender el concepto general. Entonces vamos a hacer lo mismo. En el primer paso vamos a tomar los coeficientes numéricos, ¿sí? Dígame. Entonces ahí ya no se podría hacer. De hecho, si por ejemplo aquí viene un más, ¿verdad? Si aquí en vez de venir un menos viene un más, no son iguales. Entonces ya no se pueden tomar como elementos del factor común. Y ahí habría que hacerlo diferente. De hecho, los vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver este tipo de ejercicios en los siguientes métodos. Los vamos a encontrar. Ok, entonces el primer paso va a ser siempre tomar los los coeficientes numéricos, o sea, los numeritos, y siempre los vamos a factorizar. Entonces, ¿cuál número me divide al 15 y al 30 a la vez? El único número que me los divide a la vez, bueno, no el único, pero el primero de la lista, ¿verdad? Que es 2, 3, 5. El primer número es el 3. 15 entre 3 me da 5 y 30 entre 3 me da 10. ¿Ok? Y ahora vemos que el 5 y el 10 son divisibles entre 5, los dos. Entonces 5 entre 5 me da 1 y 10 entre 5 me da 2. ¿Ok? Entonces en este caso el máximo común divisor es 3 por 5 y 3 por 5 es 15. El máximo común divisor es 15. Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser formar el factor común. El factor común, ya ahí tomamos el 15 que encontramos en el primer paso y además vamos a buscar las letras o los elementos que se repitan tanto en el primer término, ojo que aquí tenemos un primer término y aquí tenemos un segundo término. Entonces vamos a buscar lo que se repita, ¿verdad? Por eso se llama factor común, porque buscamos cosas en común. Vemos que el A aparece en el primer término y también aparece en el segundo término, entonces estoy obligado a ponerlo en el factor común. ¿Cuál pongo? El que tenga exponente más pequeño, en este caso a la 2. Y ahora veo que todo este x menos y es exactamente igual a este x menos y que aparece aquí, entonces se repiten, entonces estoy obligado a ponerlo en el factor común. Lo único es que el primer x menos y viene elevado a la 2 y el segundo viene elevado a la 3, entonces tomo el más pequeño. Entonces en este caso pondría x menos y elevado a la 2. ¿Ok? Ahora vamos al tercer paso. Tercer paso es tomar la expresión original, 15 a la 2, x menos y a la 2 más 30 a la 3, x menos y. Okay, y lo vamos a dividir por el factor común. Ok, entonces ahí vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo todo el rato, ¿verdad? 15 entre 15 me da 1. A la 2 entre a la 2. Bueno, aquí en este me faltó ponerle el 2. A la 2 y a la 2 se cancelan, ¿verdad? Porque son exactamente iguales, se cancelan. Entonces, chao, se van esas letras. Y aquí x menos y a la 2 y x menos y a la 2.
entonces se cancelan porque son exactamente iguales. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Nada más la división de 15 entre 15, que es 1. En este caso me veo obligado a dejar ese 1, tengo que ponerlo porque no hay nadie más. Entonces, como no hay nadie más, ahí sí le toca aparecer al 1, ¿verdad? El 1 a veces se oculta, pero es cuando hay más elementos. Pero en este caso, como no hay nadie más, no quedó nadie más, es obligatorio ponerlo. Y ahora vamos a hacer la división de 30 entre 15, que es 2, a a la 3 y a a la 2, resto 3 menos 2, me queda a a la 1, que se deja como a, y por último, x menos y a la 3 y x menos y a la 2, se resta 3 menos 2 y queda x menos y a la 1, pero no es necesario poner este 1 que iría ahí, no es necesario o no se acostumbra a ponerlo. Entonces en la respuesta ¿cuál sería? Sería poner el factor común, que es 15 a la 2, x menos y a la 2, y entre paréntesis voy a poner lo que me dio en el paso número 3, que sería esto. Cuando nos quedan estas expresiones así, luego vamos a ver que se deben resolver. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, ¿okay? Hasta ahí llegaría esa respuesta. Ok, entonces como les decía, vean, esto es larguísimo, ¿verdad? Lo que son los, no sé si hay alguna duda hasta ahí, porque va a pasar al siguiente método. O sea, son varios métodos, en realidad de factorización hay como 5 o 6 métodos, este es solo el primero. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, vamos a ver el segundo método de factorización, que viene aquí. Voy a dejar la factorización por fórmulas notables porque estas son 3, ¿verdad? Y de esas 3 solo hay una que no se puede resolver por el método que vamos a ver a continuación, que es inspección. Pero esta la vamos a ver probablemente lo que voy a hacer es tratar de la semana que viene. Tengo que fijarme qué hay. Vamos a ver. Dame un momentito aquí para ver qué toca la siguiente semana. Porque si la siguiente semana el tema es pequeñito, entonces podemos aprovechar para ver los métodos que no nos va a dar chance de ver hoy. Sí, porque después viene división de polinomios y una práctica. Ok, sí. Entonces los métodos que no vamos a poder ver el día de hoy, porque como les decía yo desde la semana pasada eso es largo, los vamos a retomar la próxima semana en la clase de hoy en 8. Ok, el siguiente método que vamos a ver es el método de inspección, que viene de último aquí. El que vamos a ver es el de inspección. Luego vamos a retomar esos otros, ¿ok? El método de inspección, ¿por qué me interesa el método de inspección? Porque es un método que abarca o que se puede utilizar en una gran variedad de ejercicios. Entonces vamos a ver factorización por inspección. Segundo método. Por inspección, o antes se le conocía por tanteo, porque en realidad es así como tantear, como batear, ¿ok? Pero nosotros vamos a hacer un tanteo guiado y les voy a enseñar un truco con calculadora para que ustedes vean que este método le vamos a llamar método de calculadora. Ok, método de calculadora. Entonces el método va a ser el siguiente. Inspección y tanteo se va a aplicar a los polinomios que no tienen factor común. Por ejemplo ese, x a la 2 más 6x menos 7. Si ustedes intentan resolver ese por factor común, como lo hicimos en el caso anterior, nos vamos a dar cuenta que no se puede, y voy a hacerlo aquí rápidamente. ¿Por qué? Porque yo tengo 1, el primer número que viene aquí es 1, ¿verdad? Luego tengo el 6 y luego tengo el menos 7.
no hay ningún número que los divida al mismo tiempo a todos, entonces me quedo con máximo común divisor en 1 y eso no me sirve. Y luego busco letras que se repitan en todos los términos y veo que aquí está la X, pero aquí no, entonces no puedo formar un factor común, el factor común me queda vacío. Entonces en esos casos en los que me queda el factor común vacío, que no me quedó nadie, entonces no se puede resolver por factor común. Entonces en esos casos es que voy a tener que aplicar otros métodos. ¿Ok? Voy a enseñarles primero la forma fácil y luego les enseño la forma de tanteo ya como método, pero si quiero que vean, digamos que estos tipos de ejercicios se resuelven con la calculadora de una manera muy sencilla. ¿Cuándo puedo aplicar inspección? En trinomios. ¿Ok? Entonces, si es un trinomio, yo estaría ante un polinomio que se puede resolver por inspección. Si por ejemplo aquí ya viene 6 a la 2, entonces ya no me sirve, ya no puedo aplicar inspección. Ya con solo eso yo ya sé que no se puede inspección. ¿Por qué? Porque inspección necesito que tenga nada más 3 términos, o sea un trinomio, y este tiene 4 términos, entonces ya no me serviría. Entonces volvamos al original y vamos a ver cómo se resuelve esto. Nosotros vimos en clases pasadas lo que eran las funciones cuadráticas, entonces dijimos que había un término A, un término B y un término C. El A decíamos que era el numerito que viene a la par del X a la 2. El B decíamos que era el numerito que viene a la par de la X, y el C era el numerito que no traía X, ¿verdad? Entonces en este caso yo me voy a buscar la X a la 2, está aquí, y ¿cuál es el coeficiente numérico? ¿Cuál es el número que viene adelante del X a la 2? No hay nada, entonces cuando no hay nada vamos a decir que es un 1. Luego me voy y busco la X y veo que aquí está la X. ¿Cuál es el número que viene acompañando a la X? El número que viene acompañando a la X es el 6. Y por último el C es el que no tiene variable, que no tiene letra, que en este caso es 7, negativo. Entonces vean el truco. Yo me vengo aquí a la calculadora y en esta gris pongo modo, ¿verdad? Modo, lo presiono una vez, 5.3, ¿ok? Modo 5.3. Y en esta otra calculadora pongo menú menos 22, menú menos 22, ¿ok? Y entonces me queda así. En la gris me queda A, B y C, que son justamente estos numeritos que yo tengo aquí. Y en la negra, o la que tiene la cara blanca por detrás, me queda A, X a la 2, B, X y C. O sea, aquí lo que tengo que agregar es los valores de A, B y C en las dos. ¿Ok? Entonces en la primera, en esta gris, lo que hago es que pongo 1 y le doy igual. Luego le pongo 6 y le doy igual. Y por último pongo el 7, negativo, y le doy igual. Vuelvo a presionar igual y ya me da una respuesta. Ok, quedémonos ahí con la gris. Ahora vamos con la blanca. Igual en la blanca lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongo 1 y le doy igual, 6 y le doy igual, y menos 7 y le doy igual. Y presiono igual y ya tenemos lo mismo. Entonces la calculadora me está diciendo X1 es igual a 1. Le vuelvo a dar igual en ambas calculadoras y me da X2 igual a menos 7. Ok, entonces este subíndice de aquí no nos interesa. Este numerito que viene aquí abajo no me interesa, entonces yo no lo voy a copiar, más bien lo voy a borrar. Ese numerito no nos ayuda en nada. El numerito lo borro. Ok, y ahora lo que voy a hacer es el siguiente truco. Este numerito que está del lado derecho del igual, como si fuera esto una ecuación, está, digámoslo así, está después del igual para la derecha está, ¿verdad? Del igual para la derecha. Lo voy a mandar a acompañar a la X, o sea, lo voy a devolver, lo voy a pasar donde está la X, pero a la hora de que pasa de un lado del igual para el otro, cambia el signo.
Entonces si está positivo queda negativo, y si está negativo queda positivo. Y entonces ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría x menos 1, y este segundo de aquí me quedaría x más 7. ¿Okay? Ya me quedan a la par, ya no es un igual, sino que me quedan a la par. Si estaba positivo el 1, entonces me queda negativo. Si estaba negativo, como en este caso el 7, me queda positivo. Y entonces vengo y doy la respuesta de esta factorización. La respuesta es x menos 1, x más 7, y ya terminé el ejercicio. ¿Ok? Esa es la forma de resolverlo por calculadora. Voy a hacer otro para que ustedes vean cuál es la idea de esto. Un ejemplo aquí, número 2. Esto también se puede si la letra no solo es x, sino que sea cualquier otra letra. Por ejemplo, que sea y. Digamos que yo tenga y a la 2 más 10y menos 11. Eso sí debería ser la misma letra, ¿verdad? Que viene a la 2, luego la y. ¿Okay? Entonces yo lo que hago es que busco los términos a, b y c, que en este caso lo que tendría que buscar, el a va a ser el que está a la par de y a la 2, el b el que está a la par de la y el c el que está solito. ¿Ok? Entonces, ¿quién es a? A, aquí está la y a la 2, entonces a es el numerito que viene adelante, que no hay nadie, es un 1. Aquí está la y, entonces b sería el que viene a la par, que en este caso es 10. Y c es el que viene solito, que en este caso es 15. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a la calculadora, borro todo esto, igual, borro aquí todo, copio los términos a, b y c, que a es 1, igual, b es 10, igual, y c es 11 negativo, igual. Le doy igual. Igual en la negra, ¿verdad? Le hago lo mismo. 1 igual, 10 igual, menos 11 igual. Y me da que x es 1, me dice x es igual a 1. Esa es la primera. Siempre me va a dar 2. Y x es igual a menos 11. Esa es la segunda. ¿Qué hago? Los junto pero cambio el signo. Entonces me quedaría x menos 1 y x más 11. Y esa va a ser la respuesta. Entonces yo pondría x menos 1, x más 11. Esta sería la factorización, ¿verdad? Esa ya sería la factorización de ese ejercicio. Esta es la forma inmediata, la forma método calculadora, ¿verdad? Yo le llamo siempre método calculadora, pero eso no existe, ¿verdad? Eso es una trampilla, es un truco, digámoslo así, que con la calculadora podemos resolverlo de una manera más sencilla. Vamos a ver otro ejemplo, pero que ahora traiga un valor. Voy a ponerlo desordenado primero, digamos, yo lo pongo así. Vamos a ver, 20 p más p a la 2 menos 21, por ejemplo. La letra no importa, lo que tiene que venir es 1 elevado a la 2, 1 elevado a la 1, y ya con eso yo sé que es un trinomio, entonces puedo aplicar ese método, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo, bueno, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? A, yo busco el término que está elevado a la 2. El término que está elevado a la 2, en este caso es P. ¿Quién está a la par de P? Un 1. Un 1 invisible, un 1 implícito. B es el que va a estar elevado a la 1, la P que está elevada a la 1. En este caso es este de aquí. ¿Quién está a la par del P? El 20. Y el C es el número que no trae letra, en este caso 21. ¿Qué hago? Me vengo a la calculadora, ahora solo voy a usar esta para no tener que hacerlo en las dos. 1, 20 y 21. Y me da... bueno, por cierto, aquí cometí yo un error gravísimo. Me fui en todas. La calculadora me dice X. La calculadora siempre me va a decir X, ¿verdad? Pero yo me tengo que adecuar a la letra que viene en el ejercicio. Ahora, si hago esto, pues va a estar malo. ¿Qué letra trae el ejercicio? El ejercicio trae unas Y. Entonces yo voy a poner Y es igual a 1 y Y es igual a 11. Entonces Y menos 1, Y más 11. Entonces aquí en la respuesta la letra tiene que corresponder
con la letra del ejercicio original, ¿verdad? Que en este caso era Y. Es decir, así en este ejemplo de aquí que yo tengo abajo, la calculadora me dice X igual a 1, pero la letra del ejercicio no es X, ¿verdad? Es P. Entonces P es igual a 1 y la segunda letra, el segundo valor sería P igual a menos 21. Entonces P igual a menos 21. Cambio los signos, los junto ahí, me quedaría P menos 1, P más 21. Y entonces la respuesta de ese ejercicio sería P menos 1, P más 21. Voy a hacer un último ejemplo. Luego pasamos ahí a la parte de dudas. Espero que la P sea otro número. Voy a copiarlo aquí para hacerlo. Que sigue, digamos, en 2x más 1 por 2x menos 3. Sería 4x a la 2. 6x más 3. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Con x voy a ponerlo 4x a la 2 menos 2x menos 3. Ok, entonces lo mismo, yo busco el A, busco el B y busco el C. En este caso viene ordenado. El A es este número que está aquí, el B es este que está acá y el C es el que está solito. Entonces 4 menos 2 y menos 3. Me vengo a la calculadora, copio sus valores, 4 menos 2 menos 3 y me dice, ¿por qué me dio tan raro? Vamos a ver, 4, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 1 por... es que es aquí. Para que no me vea así de raro fue que copié mal este número. Este número aquí es un 4. Menos 4. Entonces aquí sería menos 4. Aquí sería menos 4. Entonces aquí en la calculadora tendría que poner 4 menos 4 y menos 3. Ok, ahora sí. Entonces me dice que x es igual a 3 medios. Y luego que x es igual a menos 1 medio. Entonces cuando me quedan en fracción es un poquito diferente. El número que está abajo se lo voy a agregar a la x. ¿Ok? Va a pasar a acompañar a la x. Entonces el número que está abajo me quedaría así, 2x. 2x en ambos casos. Y ahora sí, el número de arriba lo pongo con el signo contrario de lo que viene en la fracción. Entonces el signo contrario de este 3 que está positivo es restando. Y el signo contrario de este 1 que está negativo es sumando. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? ¿Cuál es la factorización? La factorización sería 2x menos 3 por 2x más 1. Esa sería la factorización de ese ejercicio. Entonces, cuando vienen en fracción, un poquitillo diferente, pero tampoco es tan complicado. El numerito que viene abajo, se lo pongo aquí al frente a la x. Si aquí viniera cualquier número, un 3, un 4, lo que sea, yo se lo pongo aquí al frente a la x. Y el número de arriba es el que le cambio el signo, ¿verdad? Y lo pongo acompañando el resto de términos que ya tenía. La respuesta siempre se forma encerrando entre paréntesis esta primera expresión y esta segunda expresión, se encierran entre paréntesis, se ponen juntos, ¿verdad? De manera que yo ya tenga aquí una multiplicación. Ok, esa es la forma fácil, el método fácil de hacer esto que llamamos inspección o tanteo. La forma real en la que se hace eso no es que sea tan complicada, en realidad tampoco es que sea tan complicada, pero no es tan fácil como meter una calculadora y ya, ¿verdad? Eso es lo que vamos a retomar en la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí.
¿Está más o menos claro? Bueno, entonces la idea es, ¿cuándo voy a aplicar esta estrategia de la calculadora? ¿Cuándo se puede aplicar? Cuando vengan 3 términos, o sea, es un trinomio, ven, con aquí yo tengo 1, 2, 3 términos, que venga una letra elevada a la 2, una letra elevada a la 1 y que uno no tenga letra. Aquí tienen que cumplirse esas dos condiciones. Si no se cumple alguna de las dos condiciones, entonces no puedo aplicar este método de la calculadora. Solamente se limita a ejercicios donde vengan trinomios cuadráticos. Cuadráticos significa que son trinomios. Cuadrático significa que viene 1 elevado a la 2, 1 elevado a la 1 y el otro sin letra. La letra puede ser cualquiera, puede ser X, puede ser P, puede ser A, puede ser B. Lo que sí es que en la respuesta yo tengo que ser consecuente con esa letra que venía en el principio, ¿verdad? Si venía X, entonces aquí en la respuesta pongo X. Si venía P, como este ejemplo de aquí, entonces en la respuesta tengo que poner P. Si en el ejercicio venía una Y, entonces en la respuesta tengo que poner Y. Pero vean la característica, siempre hay uno que está elevado a la 2, uno que está elevado a la 1 y uno que no trae letra, ¿verdad? Esa es la característica para que se pueda resolver por medio de calculadora, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo se hace esto a mano, ¿verdad? Si no tuviéramos la calculadora. ¿Ok?